buenas amigos, estamos de nuevo en una edición de su programa preferido, Agenda Económica. Como siempre, vamos a compartir con ustedes temas de actualidad, temas interesantes y temas que nos colocan sobre todo en un punto en donde podemos ver otras perspectivas de situaciones y problemas de temas muy importantes que suceden a nivel del ámbito de negocios, del ámbito de la regulación, del ámbito de la competencia, que tienen que ver mucho con el desarrollo de los negocios, de los sectores productivos y empresariales en la República Dominicana. Y para eso vamos a compartir esta noche con una invitada internacional que tenemos en Agenda Económica. Tenemos el honor de recibir a la doctora Edna Ramírez, que es experta en Derecho Internacional y Derecho Económico, muy ligado a todo el ámbito de la competencia, los ámbitos de antidumping, los ámbitos de las subvenciones y otros ámbitos también importantísimos que muchas veces los vemos en aquellos momentos precisamente en donde nace el problema. Y muchas veces no sacamos ni tenemos tampoco los instrumentos para poder ir mirando cómo se van comportando las economías, cómo se comportan los actores, los agentes económicos en estas problemáticas que enfrentan al mundo. Un mundo globalizado, doctora Ramírez, bienvenida a República Dominicana, bienvenida a Agenda Económica. Qué bueno tenerla aquí. Un mundo globalizado en donde los países sencillamente todos andan con el cuchillo en la boca. Entonces, los países no compran ni venden por el sencillo sentido de que qué bien que lo hago por el bienestar, sino que cada país trata de mantener un posicionamiento, tener competitividad, tener ventajas comparativas y trata en algunos momentos de violar normas. De eso se trata esta conversación. Este es un ámbito muy interesante, sobre todo el tema de solución de controversia. ¿Qué ámbitos se están dando a nivel mundial que afectan países latinoamericanos como los nuestros? ¿En qué sectores económicos? ¿En qué ámbitos se mueven? ¿Y qué soluciones buscamos? ¿Y qué organismos tenemos para poder enfrentar estas situaciones de negociaciones, de arbitrajes y de ver de cómo solucionamos estos problemas de países? Excelente. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este programa. En realidad, el foro más recurrente, digamos, que existe para solucionar estas controversias que son a nivel comercial exclusivamente, es la Organización Mundial de Comercio, la OMC, la cual cuenta con su propio tribunal y diferentes instancias jurídicas dentro de la misma organización, que si bien se comienza con para resolver las controversias de cualquier materia que sea del comercio. Hoy por hoy el comercio, como comentabas, ha evolucionado y el comercio ya no es simplemente un intercambio, el comercio internacional un intercambio de mercancías, sino también están las cuestiones de servicios y de propiedad intelectual. Pero yéndonos a la relevancia, que era el punto de partida, principalmente, sin lugar a dudas, las prácticas de comercio desleal son aquellas que más siguen ocurriendo globalmente y específicamente podemos hablar de las medidas de dumping que ocurren en el mundo, son las más recurrentes, y evidentemente también las subvenciones, son las dos prácticas desleales. Entonces, a nivel nacional, lo que existe es, se han creado instituciones para combatir precisamente ciertas prácticas desleales. En el caso de la República Dominicana, tienen 7 años que se creó la Comisión de Defensa Comercial, la CDC. Sí. La CDC es precisamente la institución que tiene el mandato, tiene el mandato, la jurisdicción de proteger a estas industrias nacionales mediante la aplicación de ciertas medidas. Medidas que combatan estas prácticas desleales, como medidas compensatorias en contra de las subvenciones o medidas antidumping, que es decir, elevar el arancel a ciertos productos. ¿Y cómo hacemos? Vamos a ir desmenuzando, porque son 3 temas que a mí me apasionan también. Pero el tema de las subvenciones, pues, países como los Estados Unidos, con un sector, por ejemplo, agroindustrial y agrícola, que la base de su competitividad es específicamente las subvenciones, pero también lo hacen con el mantenimiento de un poder de geopolítica. Pero en el fondo subvencionan a unas industrias y obligan a otros países a que se adhieran a unos acuerdos para que siempre vayan a los graneros de Kentucky, de Luisiana, Louisville, o en el caso de Argentina o de Brasil, que también producen muchos granos. En el tema del dumping, por ejemplo, tenemos países que
en algún momento quieren entrar a otro país y dicen, bueno, yo deprimo mi precio, entro a ese país por debajo de mi costo, me tomo el mercado y cuando he tomado el mercado, entonces me salgo, subo los precios y se acabó y se quedó. Y no hay nada que pase. Y hay muchos temas. Está el tema de la China, que es un tema, quizás el tema clásico de competencia, de violación de patentes, de imitaciones, de muchísimos tipos de cosas. Pero ¿cómo esto se está manejando? Gracias por preguntar, digamos, cuáles son las instancias. Precisamente ese es mi rol aquí en el país. Después de experiencias de 15 años en diferentes países, la República Dominicana me invita, concretamente la CDC, la Comisión de Defensa Comercial, me invita precisamente para tener un acercamiento a los diferentes actores. Entonces toman una actitud proactiva, donde se están acercando a la industria para decirles cuáles son las instancias que ellos tienen para que se puedan quejar si son víctimas de cualquiera de estas prácticas desleales. Y no únicamente, ya llevamos 2 días precisamente con una agenda importante, digamos, en todos los niveles, en medios de comunicación, con asociaciones de exportadores. Hoy tuvimos un seminario, alrededor 80 gentes que fueron, venimos de la escuela diplomática, mañana vamos a ir a otra universidad, etcétera. Pero usted no come, no duerme. Todo eso se hace para todo el tiempo, pero claro, en realidad están precisamente tomando la iniciativa de acercarse a todos los actores relevantes para que puedan para que sepan cuáles son sus funciones, para que sepan, además de sus funciones, cuáles son las obligaciones a nivel internacional, que es mucho también de lo que yo vengo a hablar, y cuáles son las instancias con las que la industria puede contar cuando son víctimas, sea o de prácticas desleales, solamente hablamos de 2, o de el incremento inesperado de ciertas mercancías, por el cuales tienen la posibilidad de aplicar salvaguardias, que son los 3 mecanismos que ellos tienen para utilizar, pero esto se puede activar una vez que existe que ellos lo identifican como institución, o cuando la industria hace la petición y presenta un caso de que se comience una investigación para comenzar a hacer una determinación de cualquiera de esta naturaleza. Okay. Esto no tiene nada que ver con negocios ilícitos, con contrabando, por ejemplo, sino que básicamente son situaciones que se dan con productos muy particulares entre países, en los cuales un país objeta la producción de un producto porque está violando ciertas normas, por ejemplo, el etiquetado, que es uno de los casos famosos que se ha discutido últimamente en la OMC y que atañe precisamente a República Dominicana. Sí. O sea, son ámbitos diferentes. Son parte, por ejemplo, el tema del etiquetado pertenece también al mundo de las mercancías, simplemente que estamos hablando, no es competencia de la CDC, no es una competencia, no estamos hablando de que el etiquetado en efecto puede convertirse en un obstáculo comercial, pero no está considerado como una práctica desleal. Aquí la CDC tiene una competencia exclusiva donde puede tomar determinadas acciones. Cuando hablamos de etiquetado o de certificados de fitosanitarios, seguimos en el mundo del intercambio de las mercancías, de los obstáculos, pero ya es otra instancia la que se encarga. En el caso de la República Dominicana, quien se encargaría de combatir estos obstáculos o supuestos obstáculos, digamos, sería el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Industria y Comercio, el MIC. La CDC está circunscrita nada más a las prácticas desleales y el incremento de las importaciones, a convertirlas o a tomar acciones en contra de ellas. En el ámbito del antidumping, ¿cuáles son qué se da, o sea, los ejemplos de América Latina, por ejemplo, países que entran en este tipo de violaciones, qué países liderean estas situaciones y cómo eso se ha ido corrigiendo? Exactamente. Sin lugar a dudas, México ha sido uno de los grandes líderes en participar, digamos. Normalmente comienzan como demandados y después se capacitan y comienzan a tomar la batuta, digamos, y ellos empiezan a demandar a otros países si ellos encuentran alguna posible
violación, digamos. Entonces México, por el tema que se liberalizó, por una cuestión de tiempo sobre todo, que inmersó al mundo de el libre comercio a y con políticas de liberalización de comercio, y entró a NAFTA, entró al TELCAN, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, junto con Estados Unidos y Canadá, evidentemente. Que fue el primero que se instituyó en América. Que fue el primero que se constituye en el modelo también negociador para muchos otros tratados de libre comercio, y también en materia de solución de diferencias, ellos tienen la posibilidad de revisar digamos, las determinaciones de las autoridades nacionales que se encargan de combatir estas prácticas desleales del comercio. Entonces, México sí es uno, sin lugar a dudas, es el país que más ha tenido, tanto a nivel multilateral como a nivel plurilateral en sus relaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Normalmente, en cuanto a los productos, sin lugar a duda, estamos hablando de la producción, temas como el acero, temas como el azúcar, temas que constituyen un interés nacional y una representación, digamos, en cuanto a las ramas productivas de los diferentes países, son víctimas de estas prácticas. Qué extraño, porque estos dos productos particularmente pertenecen a los commodities, que son bienes específicamente, que están muy bien delimitados por su ámbito de oferta, demanda, precios. Entonces ahí como que no habría espacio para violaciones y para estos problemas. Eso se podría pensar a nivel de prácticas económicas, a nivel de prácticas jurídicas. Hay que respetar, digamos, ciertos lineamientos. La posibilidad que tienen estas autoridades, y estos lineamientos los establece la OMC, ¿no? Se están establecidos en ciertos acuerdos, hay un derecho que hay que respetar. Es verdad que se les permite a cualquier autoridad nacional. Cabe destacar que la CDC hay autoridades homólogas que se encargan tienen la misma función en los distintos países, en los distintos miembros de la OMC, que son 160. Entonces, ellos tienen que seguir para que ellos emitan ciertas resoluciones, sus determinaciones para que emitan, que pueda haber elevar una cuota, digamos, antidumping, un arancel antidumping, o que puedan imponer una cuota compensatoria, o que puedan emitir una salvaguardia, tienen que seguir lineamientos, reglas que ya vienen establecidas en estas normas. Entonces, definitivamente, cuando no cumplen estas normas, es cuando se está hablando que se puede tomar una medida, que se está tomando una medida de esta naturaleza ilícita. Y ahí es cuando estas determinaciones se pueden llevar a una instancia de tipo internacional, que sería la OMC. Es cuando estas determinaciones no están apegadas a derecho, no están apegadas a las obligaciones internacionales, y se pueden revisar en el marco de la OMC. Cómo no, pedimos su permiso para hacer un pequeño cambio. Estamos con ustedes en breve, amigos. Bien, seguimos compartiendo con nuestra honorable invitada, la doctora Edna Ramírez, especialista en Derecho Internacional Económico. Se nos pasó a decirle que la señora Edna es de origen mexicano. Yo creo que ustedes han notado en la voz de doña Edna que tiene ese acento mexicano. Un país con el cual tenemos una excelente relación y muchas raíces latinas que nos identifican a ambos países. Hemos estado hablando de temas muy interesantes. Usted mencionaba, cuando hablaba de los acuerdos y de los aranceles, nosotros, por ejemplo, en la República Dominicana, en este momento hemos llegado, en este año específicamente, a principios de año, a la culminación de todo un proceso de desmonte en arancel en el DERE-CAFTA de Centroamérica y el Caribe y la República Dominicana, para los negocios específicamente también con los Estados Unidos y abiertos a otros países. Esto beneficia a muchos productos importados que pueden entrar a la República Dominicana y competir directamente con los productos nacionales.
Pero eso a su vez también no permitiría, y valga la redundancia, a su vez que se surjan los intereses de comercios, empresarios, negocios, empresas que hacen este tipo de prácticas desleales, de tratar de entrar más rápidamente cuando los controles de aranceles desaparecen, porque sí, en la solución y las penalidades son que te voy a grabar con un arancel, pero si ya no hay aranceles, entonces ¿cómo me lo vas a grabar? ¿Cuál es el tipo de multa? O sea, estos mecanismos de desmonte total permiten mayor nivel de violación y de prácticas desleales. Bueno, sin lugar a dudas, más que porque el país está más que permitir estas prácticas desleales, digamos, se incrementa el comercio. Cuando se incrementa el comercio, naturalmente cualquier vínculo con el comercio, sea bueno o sea malo, sí, también se va a incrementar, ¿no? Entonces, no viene solo, pero es verdad que precisamente estás tocando el punto álgido en cuanto a cuál es la posibilidad, cuál es la defensa que pueden tener si están entrando estos productos y yo ya no tengo aranceles, ya está desarancelizado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si están entrando estos productos y además me doy cuenta que están compitiendo deslealmente? Porque están vendiendo sus productos mucho más baratos en el mercado dominicano que en su propio mercado original. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Ahí es exactamente, ahí lo que estaría ocurriendo sería una práctica de dumping que además está dañando a la industria nacional, a la industria en este caso sería dominicana. Sí. En este caso, precisamente la industria acude a la CDC, si existe una institución en República Dominicana donde pueden ir a decir y a montar, digamos que a presentar cuál es su caso, articulado, ver que sean, evidentemente tienen que ser representaciones de ciertas industrias, de un 50% de la industria, el que se ve dañado, digamos, y también que exista un vínculo causal entre este dumping, este daño, que se está ocasionando acá debido a que existe dumping. Entonces, estas son las medidas precisamente con las que se pueden defender si existen prácticas desleales. Si no existen, si estamos hablando de competencia pura y dura y y que todos los elementos de los que estamos hablando, obviamente cuando evalúas un elemento y otro, un producto y otro, tienes que comparar entre iguales, ¿no? Tienes que buscar que sean similares ambos productos, y entonces a partir de ahí ya puedes empezar a pensar, y comparación de precios, tienes que tener mucha evidencia. Esto es algo que sin lugar a dudas la industria puede tener, pero muchas veces la industria no está al corriente de que existen estas instituciones en su país, y que existen estas instancias sobre todo, y que no es tan difícil, y que una vez que llegan a las puertas de la CDC tienen un personal sumamente capaz, sumamente profesional, que además se encarga de ayudarlos en este proceso de poder presentar un caso y poder llegar a una determinación. Sí, y sobre todo el poder llegar a estas instancias que le permitan tratar de tener solución de esa controversia. La experiencia de estas instancias, en el caso suyo, países como México, nosotros en el caso de la CDC son unos 7 años que tenemos de instaurada. Me imagino que no tendremos muchos temas, pero sí es el tiempo hábil para ir fortaleciendo la institución a nivel profesional, abogados especializados, economistas especializados, una buena y una gran red de soporte informático que permita saber qué vale, qué cuesta, qué se produce, qué países, qué volúmenes, qué rango, qué aranceles. O sea, tener quizás una terminal de la computadora de la Dirección de Aduanas en la CDC. Exacto. Y otra terminal de la Dirección de Impuestos Internos en la CDC. Exactamente. Pero, claro, eso se puede integrar. Pero, ¿cuáles han sido las experiencias de estas instancias en el ámbito de los que denuncian violaciones contra sus agresores comerciales? O sea, ganancia de causa, ¿cómo se da? O sea, ¿se gana? ¿Se pierde tiempo? Sí, ¿se pierde? Definitivamente todos estos procedimientos, todo es caso por caso,
¿no? Hoy por hoy tengo entendido que la CDC han implementado todas las investigaciones, han determinado como positivas, digamos, las investigaciones que la industria les ha llevado. Hasta en estos 7 años, esta es la experiencia que ellos han tenido, han sido positivas. Estuvimos, insisto, ayer con la Asociación de Exportadores y nos comentaba un exportador que precisamente se vio apoyado por la CDC en la defensa de una violación que le estaban cometiendo otros países y otro país en específico, de un producto en específico, y estaba contando la maravillosa, digamos, relación que ha tenido con esta institución. Entonces, lo que es el caso de República Dominicana ha funcionado. Si nos vamos a comparar, cada país y cada caso va a tener diferentes experiencias. Yo decía el caso de México porque de verdad no porque sea originario de ese país, sí, sino porque ha sido como un punta de lanza como país latinoamericano dentro de esta inserción. En cuanto a los porcentajes de qué se ha ganado y qué se ha perdido, yo creo que se puede medir en muchos términos. Si bien aceptan inclusive los negociadores mexicanos que muchas veces perdieron los casos, sobre todo al principio, cuando estaban capacitándose, esto lo ganaron en capacitación del recurso humano, ¿no? Entonces esto es precisamente lo que están haciendo. Esta es la etapa en la que se encuentra República Dominicana, que si bien en algunas situaciones pudieran sentir desventaja, están ganando en capacitación y están haciendo algo muy positivo. Trabajo yo con muchos países en desarrollo y menos adelantados, y si bien existen proyectos de cooperación de países desarrollados que otorgan para capacitación, muchas veces no lo saben aprovechar. Yo vengo aquí precisamente con los recursos de la Unión Europea, pero que todo fue gestionado por la CDC y por la DGCOM. Entonces, estas instancias son las que también están tomando un rol activo para capacitarse. No únicamente esperan a que les llegue, saben que hay un proyecto y lo implementan y traen a las personas que ellos consideran que pueden incrementar estas capacidades. Le están dando también consistencia a estas personas. Esta es la segunda vez que estoy viniendo, también por proyectos financiados de la Unión Europea. Entonces, creo que en todos los sentidos están siendo sumamente proactivos. Lo vemos en la solución de diferencias también, de comenzar siendo una parte que era demandado. Ahora ya están siendo reclamantes, ya están siendo activos y están empezando a defender sus derechos. Entonces, creo que es fundamental la tarea que está haciendo esta institución de la CDC en este momento para difuminar cuáles son el alcance que ellos tienen y cuáles son los recursos que su industria puede tener para que cuente con ellos. ¿Usted pertenece al símil CDC en México o es consultora internacional en el área de derecho comercial, económico? Sí, soy consultora independiente, consultora internacional. Trabajé dentro de la OMC, en la División de Asuntos Jurídicos. Soy abogada, trabajé en otras organizaciones internacionales también, pero mi función ahora es precisamente estar de consultora con La pregunta es porque uno de los temas más interesantes, quizás que de mayor interés para el público también, abogados, economistas, políticos, empresarios que ven agenda económica, es el ámbito de la formación. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, vamos a dejar la pregunta para el segmento siguiente, le pido su permiso. Estamos con ustedes en breve, amigos. Seguimos en este interesantísimo conversatorio con la doctora Edna Ramírez, que tiene nombres muy dominicanos para ser mexicana. Pero la doctora nos está planteando un interesantísimo escenario sobre el ámbito de la solución de controversias. Y en el segmento anterior introducíamos la pregunta con relación al área de la formación. Yo he tenido experiencias en sectores regulados,
el tema de las telecomunicaciones, otros temas, minería, energía. Y en estos sectores hay mucho trasiego de experiencia de países en el ámbito regulatorio. Y una de las cosas que tenemos que solidificar en la República Dominicana, me imagino que usted, de hecho, su presencia en República Dominicana es por eso, es el poder trasladar las experiencias y poder trasladar currículum, cursos, hacia otros interesados que puedan crear en la República Dominicana ese grupo, ese think tank de personas que puedan desarrollar un área bien competente. Exacto. Para poder defender a los agentes económicos de República Dominicana y quizás también de otros países en estas áreas tan interesantes. Eso se está dando, ese nivel de formación. Sí. Hay, por ejemplo, cursos internacionales, maestrías, doctorados, diplomados, cursos cortos, todas estas áreas tienen muchas especializaciones en el derecho. Exacto. Entonces la solución de controversia es todo un tema gigante, o sea, arbitraje, eso es todo un tema. Sí. La industria, por ejemplo, en el tema minero, los países latinoamericanos tienen muchos temas de solución de controversia, de conflictos y arbitrajes entre las corporaciones y los países por los temas de medio ambiente. Pero son temas que también le dan formación a estos tipos de profesionales. ¿Cómo está ese ambiente de crear nuestra cantera nacional de expertos? Yo creo, de verdad, vuelvo al tema, a mí me tiene impresionada la forma en que yo vine hace 3 años, bueno, es la tercera vez que vengo en diferentes etapas. No quiere decir que si seguimos aprendiendo no vamos a necesitar a Edna Ramírez de nuevo. Deje siempre algo para seguir enseñándonos. Pero sí han tomado una iniciativa, digamos, insisto, creo que están muy conscientes de las necesidades. Insisto, creo que esta agenda es un gran reflejo de que no únicamente que tuvieron la pericia, tuvieron la paciencia de estar negociando durante un año, digamos, que lograra venir a alguien, es decir, en este momento yo fui la suertuda, pero en efecto eso ya habla de alguien de personas, de profesionistas que están buscando la capacitación de las siguientes generaciones. Pero creo que el mayor reflejo es esta agenda que estoy comentando que se está teniendo, ¿no? Esta agenda que tenemos 3 días y están muy conscientes de la interdisciplinariedad que se necesitan para estos temas, que ya no es un tema centrado en los abogados, y yo soy abogada, y todos mis estudios han estado ligados al derecho y la experiencia profesional, pero también muy ligada al derecho, pero creo que ya los actores que están a cargo de las políticas públicas, y en este caso quien me contrata es la CDC, están muy conscientes de todo el espectro que abarca en estos temas. Por eso es que estamos yendo, tanto fuimos a la escuela diplomática, como mañana vamos a ir al INTEC, ¿Van al INTEC? Mañana vamos a ir, exactamente. Ese es mi alma mater. Ok, excelente, ¿no? Y estoy consciente de los perfiles, de los distintos perfiles, y en un sistema internacional precisamente de esta naturaleza es una variedad muy amplia la de profesiones que pueden participar, ¿no? Desde relaciones internacionales, economistas, negociadores. Exacto, es sin lugar a dudas. Entonces es uno de los aspectos como más amplios, podríamos decir, del derecho internacional. Entonces están teniendo acercamientos con diferentes personas, especialistas en la materia, que podrían llegar a ser especialistas, o con los ya especialistas, es decir, con las presentes y con las futuras generaciones que se van a encargar de esto. A nivel de la capacitación, si hablamos de ámbitos internacionales, en efecto, tienen mucho tiempo haciendo, ya hay muchas maestrías, digamos, en diferentes partes especializadas en estos temas. Evidentemente, Ginebra se caracteriza como por
es porque se encuentra ahí, digamos, sí, la OMC. Ahí hay grandes institutos donde también hay gente que se va y se capacita. Pero cuando estamos hablando de la responsabilidad del Estado, o más que responsabilidad, sino un compromiso que ellos pudieran tener con las futuras generaciones, yo creo que están tomando la dirección correcta. Y eso es algo que no se ve, el tema de que haya tanta cercanía con los medios de comunicación. Entienden, digamos, la dimensión que podría tener la diseminación, digamos, de este tipo de instancias. Entonces me parece que saben no nada más centrarlo a los actores, sino y a los futuros, sino a los posibles, ¿no? Y que son precisamente pueden ser televidentes que estén aquí. No, claro. Y sobre todo, nosotros en República Dominicana hemos tenido la clase de profesionales del área del derecho, de la abogacía, ha cambiado drásticamente el rumbo profesional. O sea, ya hoy las firmas de abogados de la República Dominicana, yo me ligo con muchas firmas de abogados en el área de consultoría económica, son firmas muy multidisciplinarias, con expertos muy especializados en áreas como esta, expertos en minería, expertos en telecomunicaciones, expertos en negocios internacionales. O sea que hay una visión clara de que los ámbitos son muy amplios. Entonces yo creo que ahí hay un caldo de cultivo interesante e importante que es aprovechable. Y hay gente que sí toma estos caminos. De hecho, porque primero República Dominicana, también como México, estamos en casi los mismos acuerdos comerciales. Vivimos expuestos a los mismos riesgos de comercio y de interrelación entre países. Y creo que es un ámbito importante y lo bueno fuese que la CDC tuviese todo el apoyo gubernamental para que muchos planes y proyectos puedan caminar dentro de un ámbito bastante acelerado para poder tener una institución bien sólida e importante y de ayuda a los agentes económicos del sector empresarial. El caso de los países que incurren en las mayores formas de violaciones, yo les mencionaba el caso de la China. La China es un país altamente violador de patentes, colores, formas, objetos. En la China es muy fácil conseguir todo lo que usted quiera de diferentes categorías, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta séptima categoría. ¿Ustedes entran en este ámbito también de discusión de estas violaciones de patentes? Insisto, sí, es una de las áreas del comercio, es una de los tres pilares. Tenemos como 3 siglos para trabajar con la China, entonces. Es uno de los 3 pilares del comercio, están las mercancías, la liberalización. Con estos acuerdos se pretende liberalizar mercancías o los servicios o todos los aspectos relacionados con la propiedad intelectual, que es donde entraría el tema de patentes. En el caso de las mercancías hay muchos acuerdos, son 13 acuerdos los que están firmados, adoptados por todos los 160 miembros de la OMC. Este es el derecho, el marco que existe para todos estos acuerdos. El caso dentro de estos 13 acuerdos que existen en materia de mercancías, 3 de ellos son precisamente los que hablaba que se refieren a la materia de antidumping, de subvenciones o de salvaguardias. Estos 3 son los que se les llaman de defensa comercial, instrumentos de defensa comercial, porque son los que existe una institución a nivel nacional que puede tomar una acción inmediata. Esa acción puede ser subir el arancel que ya se había bajado, digamos, o implementar una cuota arancelaria, por ejemplo. Entonces, esto es lo que compete, digamos, a la CDC. El resto de las materias es el Ministerio de Industria y Comercio, quien va tanto a negociar como a ocuparse de la implementación de estos tratados. Y que si ocurre una diferencia en cualquiera de estas materias, ellos son la autoridad competente, la autoridad entonces esto de la que tiene el mandato, digamos, probablemente debe de haber alguna relación con Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, probablemente, lo desconozco, pero esto puede ser tanto a nivel multilateral, el marco que mencioné es como está estructurado
los acuerdos de la OMC, que son los multilaterales, los de 160 miembros, pero todos los tratados de libre comercio, como el que mencionaba, que son simplemente plurilaterales o bilaterales, o sea, firmados entre solo algunos, entre alguna región en específico, como es en este caso, van más allá. Esto es lo mínimo, lo de la OMC es lo mínimo, que se firman los acuerdos, sí, el mínimo, y a partir de ahí los tratados de libre comercio incorporan más disciplinas. Pueden ser mayores disciplinas o mayores compromisos dentro de las mismas disciplinas. Ok, vamos a hacer nuestro último corte comercial y venimos en breve. Bien, un interesantísimo conversatorio, llegamos al segmento final. Amigos, conversando con la doctora Edna Ramírez, especialista en Derecho Internacional, en el área económica. Hemos visto tantos temas interesantes y vemos cómo, y qué bueno que tenemos a la doctora Ramírez en República Dominicana impartiendo toda una serie de charlas, talleres, reuniones, encontrándose con los actores comerciales y empresariales de la República Dominicana, así también como con organismos gubernamentales y claro, con la CDC, quien es su auspiciadora en este momento en la República Dominicana. La CDC tuvo la cortesía de hacerle un regalo muy particular a doña Edna de unas piezas del Larimar, que es una piedra preciosa de la República Dominicana, en lo cual nos sentimos muy orgullosos de que la pueda mostrar en México. Pero todo el que venga de México, que venga, que sabe que tiene que llevarse de su Larimar y también dejar sus chelitos a sus orfebres que lo fabrican. Qué bueno. Hay un tema que me interesa mucho y es que cuando se da, quizás para concluir toda esta temática, cuando se abre la instancia de una reclamación de un país contra otro país, ¿qué tiempo duran esas discusiones y qué pasa en ese momento entre ambos actores? ¿Se sigue dando la práctica o ambos actores quedan suspendidos en el tiempo? O sea, ¿qué pasa? ¿Y cuál es la experiencia de los tiempos en estas instancias? Porque sabemos por experiencia de República Dominicana que tenemos años tratando temas ante la OMC. Sí. Y así como se puede dar que se resuelva en 6 meses, pero puede tardarse 5 o 6 años. Bueno, hay que distinguir el tema, los temas más tardados, digamos, son los temas de negociaciones, que es probablemente a los que te estabas refiriendo, porque es una cuestión que se tienen que poner de acuerdo 160 miembros. Entonces, por eso es que son el que no progrese alguna negociación de algún acuerdo específico. Cuando hablas de una diferencia, es una diferencia por la interpretación de los acuerdos que ya existen. Entonces, esta interpretación va a durar, está a cargo de un grupo especial o panel en inglés, digamos, y este panel está conformado por expertos de 3 o 5 expertos, normalmente son 3 del mundo que tienen, que inclusive no tienen que ser abogados. Ahí es donde entra otra vez la multidisciplinariedad y la comprensión de este sistema, que si bien tiene un sistema jurídico, tiene aspectos políticos. Va a durar la duración de una diferencia a partir de que se establece este grupo especial hasta que emite su informe, el equivalente a la sentencia, es alrededor de 9 meses en un tiempo ideal. Si estamos hablando de productos perecederos, es de 6 meses. Pero la OMC, afortunadamente, la OMC tiene otra instancia que es el órgano de apelación. El órgano de apelación es una segunda instancia que revisa los informes de este grupo especial. Esto es único, esto solamente... ¿Pero los revisa por apelación o para interpretar y para validar? Excelente, es para interpretar, está a cargo de interpretar, va a revisar la primera instancia. La primera instancia, el informe exclusivamente, no va a revisar los hechos, digamos, esto es algo que se ocupa la primera instancia, nada más va a revisar cuestiones de derecho y
potestad que tiene es o confirmar lo que ya dijo el grupo especial o el panel, digamos, modificarlo o revocarlo. Eso es todo lo que puede hacer y puede complementar el análisis jurídico. Modificarlo en derecho, pero no de fondo. Sí, modificarlo en derecho, pero no de fondo, exactamente. Entonces, es un tema, bueno, el derecho se crea fondo, sí puede crear fondo, entonces de cierta... Pero como tiene que ver con los 160 reglamentos, con todas las... Miembros, supuestamente miembros. llega todo ahí tamizado, o sea, ya filtrado. Entonces... sí es una apelación que cambia la primera, o sea que de ahí sale realmente... Exacto, y después si de es ahí, que apelan, porque es que apelan. No necesariamente tienen que apelar, ¿no? Okay. Entonces, bueno, estos son, digamos, y si hay apelación, esa dura 3 meses. Entonces, digamos que una duración de un caso normal es 9 meses, con apelación 12 meses. Es un año el que se tratan en los tiempos ideales, ¿sí? Pero evidentemente, ya hablando de la experiencia, dependiendo de la materia y la complejidad, ¿no?, del caso, porque puedes hablar de, si estás hablando de una diferencia, por ejemplo, la de Boeing, ¿no? Sí. La de las aeronaves, que era Estados Unidos, Unión Europea, subvenciones. Una parte en Francia. Exactamente, sí. Y estamos hablando de 2 diferencias, en una demandaba Estados Unidos a la Unión Europea y en la otra la Unión Europea demandaba a Estados Unidos. Boeing contra Airbus contra Boeing. Exactamente, estas son las diferencias, por ejemplo, más largas que han tenido la OMC, de las más largas, ¿no? Banano también fue la más larga, de hecho, sí. Sobre todo en la implementación. Entonces, es importante las etapas, ¿sí? Aquí estamos hablando hasta la apelación, pero hay una última etapa que es la de cumplimiento. Y esta de cumplimiento, que es la de implementación, una vez que ya te recomendaron modificar tu legislación o reglamento que no está en conformidad con las normas de la OMC, esta es la que cuando ya te recomendaron que lo tienes que modificar de una manera, retirar o quede compatible, esa puede tardar más, el cumplimiento, ¿sí? Y me estabas comentando otra cuestión. Me interesaba saber, después de este proceso, además de eso, cuando hay decisiones, sí. Las penalidades, por ejemplo, ¿qué ámbito abarca esto? Sí, las sanciones que existen aquí, si bien son vinculantes, es decir, tienen la obligación, los informes tienen la obligación de cumplimiento. También es importante resaltar que las sanciones aquí no son monetarias, pero no es como las diferencias inversionista-Estado, donde sí hay un cheque que se le puede dar al inversionista si el Estado le dañó, ¿no? Aquí es distinto, aquí el tipo de sanciones son por niveles de concesiones. Las concesiones son las que van a eliminarse. Si ya se concesionó hasta arancel 0 algo, te puedo volver a siempre y cuenta. Te devuelvo el arancel hacia arriba. Te quito la ventaja. Te quito el beneficio y la quito ventaja. La concesión. Y puede ser en el mismo sector o en diferentes sectores. Puede ser. Entonces, puede ser, ya se ha dado diferencias donde se pierde en materia de servicios, pero implementan en materia de propiedad intelectual. Por ejemplo, Estados Unidos, en el caso de gambling, con Antigua y Barbuda, que ese también es un caso interesante que te refleja donde Antigua y Barbuda le gana a Estados Unidos, una islita. Sí, entonces, sí, claro. Ese es otro tema también muy interesante, la posibilidad que te brinda este mecanismo, que es cuasi judicial, digamos, porque tiene un área diplomática muy importante, tiene un aspecto diplomático, es la oportunidad que les da a los países en desarrollo de que el derecho sea su gran herramienta para poder defenderse, digamos, ante países que tienen una mejor economía. Qué bueno. Ya en la parte final del programa, doña Edna, o sea, ¿cómo usted ve lo que está pasando en República Dominicana? Nosotros estamos muy expuestos al mundo, o sea, estamos en etapas en que pueden definir ya una mejor estructuración de todos estos mecanismos. ¿Usted cree que estamos en posición de estar prestos, listos, atentos a este tipo de situaciones que nos pasan día a día?
Sí, yo creo que definitivamente están tomando los pasos, insisto, y hablo de verdad desde generaciones, desde estudiantes, ¿no? Lo activos que son. Por ejemplo, hay una competencia internacional de derecho de la OMC, de la que soy juez desde 2006, por ejemplo, y 2 rondas regionales. El único país latinoamericano que ha llevado 2 rondas regionales es Dominica. ¿Esta competencia qué trata? Es precisamente en el programa anterior que estaban hablando sobre simulaciones de casos. Estas son unas simulaciones de casos que existen. Como si fuera un caso de la OMC, tardan un año preparando los estudiantes, como si estuvieran representando, van a representar tanto al demandado como al reclamante y se van a presentar ante un tribunal, ante un panel, digamos. Entonces, eso es otra herramienta donde inclusive desde los estudiantes son sumamente activos en República Dominicana, cosa que no ves ahora sí que ni en México. En México no hemos tenido ninguna ronda internacional, ninguna ronda regional de esta competencia. Ahora, qué pena que en el final se nos ocurren muchas ideas, sí. Pero, por ejemplo, todas estas crisis mundiales que han estado aconteciendo desde el año 2007, 2008, 2009, los Estados Unidos, el tema de Europa, los países que quedan desmembrados financieramente y en situaciones críticas, sobre todo con su relación deuda-PIB, el tema de empleo. Todas estas situaciones pasan a un segundo, tercero o cuarto plano en función de la estabilidad de un país. Yo creo que va a depender. O sea, que por ejemplo, Grecia no se estaría ocupando de esto en este momento. Los españoles están gritando con Podemos en la calle. Los Estados Unidos están, claro, tienen muchas instituciones muy fuertes, pero países que entran en crisis. Pero creo que un gran ejemplo del que se puede aprender, que es donde sí se ocupan de estos temas o se tienen que ocupar de estos temas, es Rusia. ¿No? Con Ucrania han habido sanciones específicas, sanciones económicas específicas. ¿Pero sanciones por motivos de geopolítica o por motivos comerciales? En realidad es que se pueden utilizar motivos comerciales, o se pueden utilizar instrumentos comerciales por razones geopolíticas. Entonces es un instrumento más que siempre sirve y que siempre no se deja de lado a nivel internacional. Sirve, es un gran instrumento para negociar. Qué bueno. Bueno, es una pena que tengamos ya la parte final del programa. Queremos agradecer muchísimo, doctora Edna Ramírez, por estar en Agenda Económica. Y esperamos que tenerla muy pronto en República Dominicana y ver los frutos de la CDC, que es el organismo que está orientando todo este proceso. Y ver también a muchos jóvenes también yendo a otros países del mundo haciendo la misma labor que usted hace. Y qué bueno que usted ha estado en nuestro país ya 3 veces, ¿verdad? Sí, 3 veces. O sea que yo creo que la impronta que tiene la CDC tiene el sello particular y muy claro de la doctora Edna Ramírez en todo lo que es este proceso en República Dominicana. Qué amable. Gracias por acompañarnos en este proceso y también por acompañarnos en Agenda Económica. Muchas gracias. Usted siempre bienvenido a la República Dominicana. A ustedes, amigos, las gracias de siempre. Que la pasen bien.